Muy buenas, bienvenidos al Banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega especial que nos permite analizar a profundidad temas de país. Hoy vamos a hablar de educación. Estamos cerrando el año lectivo para la educación pública, algún sector de la educación privada y hasta bilingüe. Pero nos vamos a centrar hoy en esta conversación en la educación pública, que tantos cambios requiere, que es urgente una transformación en medio de las dificultades, ya no de la pandemia, sino de la falta de planificación y de contar con buena infraestructura para enfrentar el año lectivo con la normalidad que existía en el país hasta antes de la pandemia. Está con nosotros el especialista en temas educativos, director del área educativa de la ASJ, el profesor Denis Cáceres. Qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo estamos cerrando este año que ya en noviembre nos muestra una historia más de país? Qué gusto saludarle. Es un placer estar aquí con ustedes. Realmente el sistema educativo muestra en este momento la peor cara histórica, y es porque desde 2017 el sistema educativo empezó a caerse en calidad educativa, en infraestructura, en eficiencia, en cobertura. Se empezaron a ir los estudiantes, se empezaron a dar menos días de clase, vino la pandemia y ahora hemos llegado a un punto que no hay retorno, Chendo. Por lo tanto, el sistema educativo en este momento lo vamos a cerrar con una pérdida de más de 2 años de aprendizaje, más de 350,000 jóvenes que se fueron del sistema educativo y no regresaron en el año 2022. Tampoco el aprendizaje de 2 años se ha recuperado este año, y vamos a cerrar con menos de 120 días de clase efectivos si cerramos al 30 de noviembre. Por lo tanto, lo que se está viendo en este año solo es la parte final de un sistema que ha colapsado, que ha llegado a su final, y es momento de replantear la educación en Honduras desde sus bases. Los que se fueron en su mayoría eran ¿de qué año? ¿Pueden entrar en el rango de los que saben leer y escribir o se quedan como analfabetos? Entran en el rango que saben leer y escribir y entran en la suma de los nini, de los que no trabajan y los que no estudian. Generalmente los que se van son jóvenes denominados nini. Estos están sumando 500,000 de jóvenes en este país que no estudian y no trabajan. Están totalmente fuera de las oportunidades educativas, de las oportunidades económicas, de las oportunidades de trabajo. Por eso es que miramos que la gran parte de los migrantes son jóvenes. Y se pueden rescatar, perdón, Denis, se pueden rescatar o algún sector de estos que se fueron, pero que están aún aquí, pueden volver. ¿Cómo incentivarlo? ¿O no tenemos la creatividad para hacerlo volver? Lo que no hay ahorita es una voluntad política a través de los años para regresarlos al sistema, pero sí se puede, Chendo, porque hay diferentes alternativas de educación técnica, educación formal, y también en otros países se conoce como educación terciaria, donde los estudiantes que han abandonado el colegio se pueden rescatar a través de proyectos especiales. Para eso, Chendo, hay que invertir un presupuesto especial y, como dice usted, diseñar diferentes maneras creativas de lanzarle los anzuelos a los jóvenes para que regresen a una oportunidad educativa. Ya hay diferentes proyectos sobre eso. USAID tiene varios, la gente de CONEANFO, los del Infop. Hay varias alternativas, pero muy aisladas. No hay una política pública para rescatar a los jóvenes que se fueron del sistema educativo. Por eso los entregamos de manera muy fácil a la migración, a las maras, a las pandillas, y en este momento el Estado o el gobierno no sabe dónde están los jóvenes que se fueron del sistema educativo en la pandemia y a través de las tormentas, y los que se fueron ahorita y que no regresaron. Lo que dice la estadística, Chendo, a nivel internacional, es que muchos jóvenes y muchos niños los hemos perdido para siempre. Este es un estudio de la gente de Harvard y de la OECD, donde lamentablemente los jóvenes que se fueron, o una gran cantidad de jóvenes que se fueron,
los perdimos para siempre. Y a nivel del Estado, la Secretaría de Educación con sus diferentes direcciones se está acercando, bueno, a la dirigencia magisterial en principio para tener la motivación en los mentores de volver a las aulas de clase, al menos en las que están buenas, porque hemos observado algún cierto divorcio en querer retornar a esa presencialidad, que es fundamental, por un lado, frente a otro elemento que también ya se está dando, y es el hecho de negarse a ir a buscar el apoyo del sector privado, de organizaciones que perfectamente pueden orientar o generar un impulso para que estos jóvenes y niños vuelvan. Es muy buena idea, Chendo. El sector privado tiene el que más desarrolla proyectos para atraer jóvenes y para rescatar algunas habilidades, algunas competencias para la vida, se están desarrollando en el sector privado. Yo creo que es lamentable, Chendo, de que las autoridades estén viendo como enemigo a la empresa privada, a las iniciativas de la empresa privada, a las iniciativas de la sociedad civil, de la cooperación. Creo que eso no está correcto, Chendo, porque la Secretaría de Educación es tan inmensa y tiene problemas tan graves de presupuesto, de ejecución, operativo, de gobernabilidad, que no es posible, Chendo, que la Secretaría por sí sola saque adelante el sistema educativo hondureño. Necesita de los empresarios, la cooperación, la sociedad civil, principalmente para crear programas especiales como para el rescate de los jóvenes en este país. Ya hay iniciativas, Chendo, donde a los jóvenes se les enseña habilidades blandas, habilidades matemáticas, habilidades lectoras y otro tipo de competencias para el trabajo. Y luego la misma empresa privada los absorbe y es así como se ve una dinámica más o menos completa donde la educación y el trabajo se ven juntos y de una manera más productiva y no el divorcio que está causando ahorita esta polémica a veces de ver al sector privado como un enemigo o la sociedad civil como un crítico y no como un equipo de trabajo para sacar adelante el país en el tema educativo. Y el rol de los educadores, valóremelo. Chendo, aquí en Honduras se ha dicho que en los últimos años se ha desvalorizado el tema de los profesores. Y eso es real, Chendo. Pero en realidad lo que ha ocurrido, Chendo, es que en todo el mundo se desvalorizó la carrera docente, pero principalmente en Latinoamérica. En países como Japón, Finlandia, los profesores son muy bien reconocidos, incluso los profesores franceses. Pero en Latinoamérica, en Centroamérica, en América del Sur, a inicios del 2000, este es un planteamiento de PREAL, que es la reforma para América Latina, donde plantea que la profesión docente se vino abajo, se desvalorizó y lamentablemente no la hemos podido recuperar. Por lo tanto, no solo es una cuestión de Honduras. Sí es aceptado, Chendo, que los profesores que teníamos hace 20 años, los que le dieron clase a usted y los que me dieron clase a mí, todavía estaban bajo un movimiento donde los derechos humanos no eran tan fuertes. Y ahora con el movimiento de los derechos humanos también le ha pasado factura a la valorización de la carrera docente, ya que su autoridad se tuvo que reducir, los castigos se tuvieron que suprimir o castigar. Entonces vemos que el profesor, aquella pedagogía conductista, aquella pedagogía bancaria, aquella pedagogía del garrote o a la fuerza, a la letra de la fuerza, ya no es posible desarrollarla. Entonces hay un ambiente social que se transformó y que también se llevó de encuentro a la autoridad de los profesores. Sin embargo, yo quiero decirle que la mayor parte de los profesores en Honduras tienen buenas capacidades, buenas habilidades, y en las evaluaciones que hicimos en la Secretaría de Educación había más o menos un 60% de profesores bien calificados, bien entrenados. Pero hay un 10% de profesores que no tienen las capacidades para estar dentro del sistema educativo, pero la ley no lo permite separar. Y ese 10% es el que le hace tanto daño a la niñez y a la juventud hondureña. ¿Y el mayor impacto dónde está? ¿Es a nivel del área urbana o rural? ¿Dónde los estudios que han realizado registran una mayor identidad en ese binomio enseñanza-aprendizaje? La destrucción de la figura del profesor fue en todo lado, ya sea público, privado, rural.
urbano. La figura del docente se vino abajo, pero el impacto en el rendimiento académico, Chendo, está principalmente entre si comparamos el sector público con el sector privado. El sector privado en este estudio de PISA tiene 2 años de aprendizaje mayor que los de las escuelas públicas, y la escuela urbana tiene la misma diferencia, 2 años mayor que la escuela rural. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí en el país es que si usted tiene buenos recursos económicos y usted pone sus hijos en una escuela privada digamos, de muy buena fama, entonces sus hijos están a un nivel de los alumnos de Finlandia, de los alumnos de Italia, de los de Suiza. Pero si usted tiene sus hijos en una escuela rural o una escuela pública, lamentablemente está retrasado 2 o 3 años de los alumnos de Costa Rica. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá en Honduras es que es uno de los países más desiguales del mundo en el área educativa, ya que tenemos jóvenes en los niveles más altos de PISA que se pueden comparar con un alumno de Hong Kong, un alumno de Finlandia, un alumno de Canadá, pero tenemos alumnos de las escuelas rurales, Chendo, que apenas tienen habilidades para leer, para escribir, y si comparamos un alumno de la escuela rural, la escuela pública, con un alumno de Costa Rica, este le podría llevar 4 o 5 años de aprendizaje. Entonces, lo que vemos en Honduras es una desigualdad del aprendizaje, porque no somos los peores en calidad educativa, somos los peores en desigualdad del aprendizaje, donde tenemos estudiantes con alto nivel mundial y tenemos los peores estudiantes también del mundo en las áreas de español, lectura y ciencia, que fueron evaluadas en este estudio y que gracias a Dios yo tuve la oportunidad para coordinarlo para este país. Muy bien, está con nosotros el experto en temas educativos, Denis Cáceres. Hacemos una pausa y justamente cuando regresemos vamos a revisar estos elementos. Es cómo aprovechar ese potencial y ese talento que sí lo han demostrado hondureños y de tierra adentro, humildes, que sin tener para su desarrollo todo lo que nos ofrece el mundo tecnológico, cuando han concursado, cuando han participado o cuando se les ha sometido a evaluación previo, una enseñanza adecuada, son jóvenes, son niños brillantes. Ya revisamos el tema de Ocotepeque cuando regresemos. Para mejorar la calidad educativa, para mejorar la cobertura, para mejorar la eficiencia, pero sobre todo, Chendo, para mantener las escuelas abiertas. Cuando los centros educativos se cierran, Chendo, viene la edad oscura acá. Sigue con nosotros al banquillo el educador Denis Cáceres. Ponía este ejemplo al irnos a la pausa de cómo jóvenes de una zona alejada de la gran urbe de Honduras, San Pedro Sula y Tegucigalpa, han logrado sobreponerse en educación pública totalmente. Incluso las valoraciones que han tenido a nivel de matemáticas y español está por encima de la media del hondureño. ¿Qué tiene Ocotepeque que no tiene el resto del país, Denis? Sí, Chendo. Ocotepeque es un caso excepcional en este país. Desde 1997, los primeros estudios que se empezaron a hacer en Honduras, que ahí empieza la historia de la evaluación estandarizada, sorprendió a Ocotepeque y los resultados no los podíamos creer. Entonces se hicieron otros estudios posteriormente, siempre evaluación estandarizada, con una mejor técnica de comparación, y otra vez Ocotepeque. Luego vienen las pruebas de la Universidad Autónoma y otra vez Ocotepeque. Posteriormente, en el año 2012, yo apliqué unas pruebas para aplicar a docentes de Ocotepeque, para ser docentes, y los resultados más altos resultaron en Ocotepeque. Varios estudios de la Universidad Pedagógica realizados en factores asociados al aprendizaje, lo que muestran es que Ocotepeque tiene un mejor ambiente para la gestión educativa. Y acá los padres están totalmente comprometidos con la educación de sus hijos. Los profesores son más responsables y son más conscientes que los profesores del resto del país.
las autoridades, ya sea un director de centro educativo, un director distrital o el director departamental, están por encima de la gestión educativa de las demás autoridades del país. Entonces, si usted ve, la escuela tiene apoyo del padre de familia, el profesor está más comprometido con el aprendizaje del alumno y tiene mejor relación con el padre de familia. La autoridad inmediata que supervisa al profesor y supervisa al alumno se presenta casi a diario a los centros educativos, y si no se presenta a diario dentro de su escuela, él escoge a qué aula va a ir a supervisar. Y cada vez que el director hace esto, entonces el aprendizaje aumenta en aquellas escuelas de Ocotepeque donde hay mayor supervisión. ¿Y por qué no se ha logrado replicar esto de Ocotepeque, que debemos decir es un departamento pequeño en cuanto a presencia de jóvenes y de pequeños en las aulas de clase y también en extensión territorial? Pero es un caso que perfectamente puede ser ejemplo para La Paz, que también es pequeño, para Valle, y en general tenerlo para todo el país sería lo ideal. Sí, Valle ha mejorado mucho en los últimos años. De hecho, Valle es el departamento que más ha mejorado en los últimos años en tema de calidad educativa. Chendo, hay una prefectura en Japón, parte de mi capacitación en Japón fue eso, ver cómo estaba el rendimiento académico en Japón. Y hay una prefectura que se llama Akita y es la más alejada del centro urbano de Tokio, es la que queda más lejos de la civilización japonesa y es la que tiene los alumnos más brillantes de Japón y es la que está más alejada. Pero en esa provincia están los profesores más experimentados y con las técnicas más antiguas que hicieron que Japón se levantara. Pasa algo, Ocotepeque tiene una generación de profesores brillantes en los últimos años. Eso también a Ocotepeque le ha ayudado mucho. Chendo, hay que dar la pelea para que la gestión del departamento de Ocotepeque se haga a nivel nacional. Pero para eso usted tiene que pelear, Chendo, más de 200 días de clase. O sea, entonces, tiene que hacer un pacto con la dirigencia magisterial y con las autoridades educativas para que no suspendan clases y para pelear más de 200 días de clase. Y dar las clases como tal, ¿va? Porque no solo es el hecho de decir, porque ya lo hemos escuchado, en esta escuela dimos 215, 220, 230 días de clase, pero ¿qué tipo de enseñanza se dio? Ahí está la gran interrogante, ¿qué tipo de motivación se trasladó? ¿Cómo se orientó? ¿Cómo siguió? Chendo, lo primero es garantizar el tiempo de aprendizaje, ¿va? En este país, 200 días o 1000 horas de clase. Cuando usted tiene el tiempo garantizado, es como que usted dice, voy a entrenar, me voy a poner en forma. Dice, necesito 2 horas diarias de trabajo físico. Entonces ahora usted elige los ejercicios. Tiene que elegir los mejores ejercicios. En educación es lo mismo. En el currículo tiene que elegir los mejores contenidos de matemática, los mejores contenidos de lectura comprensiva. Es más, Chendo, usted ahorita que tocó este tema, hay que elegir las competencias internacionales para poder cambiar el currículum nacional hondureño. La tendencia, Chendo, es crear ciudadanos mundiales. Ya el movimiento curricular a nivel internacional, denominado los frameworks internacionales, es crear asignaturas, menos cantidad de asignaturas con mayor profundidad de aprendizaje. Y esa es la pregunta que usted está haciendo ahorita. 200 días con asignaturas elegidas de manera razonable, pero con una profundidad de conocimiento como lo que se está haciendo ahorita en la reforma en España. Aquí la crítica que se le está haciendo a los currículos latinoamericanos es que son demasiado extensos sin ningún tipo de profundidad. Por lo tanto, 200 días de clase no bastan, Chendo, pero es el tiempo que se necesita para el desarrollo curricular que necesita más de 1000 horas de clase. Ahora, lo que yo le puedo asegurar, Chendo, es que si usted da más de 200 días de clase con buenas técnicas de aprendizaje y con una selección de currículos pertinentes, o sea, con contenidos que le van a servir a los estudiantes para resolver problemas para la vida, usted va a mejorar el aprendizaje. El ejemplo más claro ahorita, Chendo, es que la escuela Mercedes Calderón, que yo conozco personalmente, está dando 300 días de clase al año. Y en este año acaba de hacerse una olimpiada matemática y ellos sacaron el primer lugar de Cortés.
Y esta escuela, Mercedes Calderón, está diseñada para los alumnos más pobres de Santa Cruz de Yojoa. Y yo estuve yendo con los niños, con el padre Víctor y con los profesores, y puedo asegurar que yo estaba con los niños más pobres de la zona. Cuando me mostraron los resultados de que estos jóvenes habían sacado el primer lugar en matemática, no lo creía, tuve que llamar al padre Víctor para que me confirmaran que los datos eran reales. Por lo tanto, esta escuela, 300 días de clase, les dan merienda adentro de la escuela, los alumnos hacen otro tipo de trabajo, funciona en unas galeras, pero la profundidad que se da en el área de matemática es muy buena. Por lo tanto, eso lo ha convertido en una escuela ejemplo de cómo trabajar con niños pobres logrando altos resultados. Esto yo solo lo había visto en teoría, que lo fui a aprender a diferentes lugares, las escuelas eficaces y la resiliencia educativa denominada en PISA de la OSD, la fui a ver en la Mercedes Calderón hace un par de meses y puedo asegurar que la escuela eficaz, la resiliencia educativa, sí existe porque esta escuela nos demostró que con los niños más pobres de Santa Cruz de Yojoa, con más de 300 días de clase, con alimentación dentro de la escuela y haciendo otro tipo de tareas, han logrado lo que parece imposible en teoría, la denominada escuela eficaz y resiliencia educativa. Yo le consultaba del rol de la dirigencia magisterial porque muchas veces los mentores, bueno, ahí está ese ejemplo que nos ponía, son personas con la capacidad y con la voluntad de servir fantástica, pero no se les presenta la capacitación o los recursos para ser mejores profesionales. Es ahí donde el Estado como tal y la misma dirigencia que tiene recursos debería trasladar experiencias para capacitar a estos profesores. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Dónde estamos fallando? ¿O realmente se da solo para ciertos grupos? Es muy buena pregunta, Chendo, pero que no se nos olvide que el conflicto natural entre la dirigencia magisterial y el gobierno es parte del hundimiento del sistema educativo del barco. Este conflicto que ya días viene desde finales de los 90, principios del 2000, todavía seguimos en conflicto. Años que solo se dieron 80 días de clase. El proyecto boicoteados, podríamos decir, boicoteados por el gobierno y boicoteados por los dirigentes magisteriales, nos tienen un grave problema. Ahora que los dirigentes magisteriales son los que dirigen la Secretaría de Educación, tienen que demostrar que tienen las capacidades para gobernar el sistema, para mejorar la calidad educativa, para mejorar la cobertura, para mejorar la eficiencia, pero sobre todo, Chendo, para mantener las escuelas abiertas. Cuando los centros educativos se cierran, Chendo, viene la edad oscura acá, porque cuando solo se dan 80, 90 días, lo que quiere decir es que no se llegó ni al 30 ni al 40% de la carga curricular. Por lo tanto, digamos, cuando usted hace la evaluación al final del año, lo que muestra este estudio de la UPN es que por cada 2 o 3 meses que se paraba el sistema educativo, perdíamos 5% de rendimiento académico. Ya está demostrado, Chendo, que cuando se cierra el sistema educativo, el rendimiento académico se nos va abajo o se va a pique. ¿El mayor impacto es matemáticas, español siempre o se han incorporado otras áreas? Chendo, acá hemos evaluado, además de español, matemáticas, sociales, naturales, hasta hay unos ejercicios de inglés, hay otro tipo de ejercicios incluso en arte, educación física. Es muy difícil llegarlos a comparar. Se elige lectura, que es español, y se elige matemática porque son dos habilidades que debemos de tener los seres humanos, la comprensión lectora y la lógica matemática. Y a nivel internacional se evalúa comprensión lectora, matemática y ciencias, pero ciencias no tanto a la ciencia natural de las plantas, sino hacia problemas de la física, de la química y algo de los seres vivos. Por lo tanto, Chendo, el mundo se centra principalmente en el área de comprensión lectora, en el área de matemáticas y en el área de la ciencia. Y acá, Honduras, a nivel internacional, tiene un 70% digamos, de estudiantes que no logran la competencia en comprensión lectora. Pongámoslo en positivo.
solo el 30% de los jóvenes en Honduras tiene el nivel de comprensión lectora para poderse mover en el mundo como una persona que domina el lenguaje para poder relacionarse con otras personas. Y solo el 15% tiene las habilidades en matemática para poder moverse por el mundo como un ciudadano o una persona después de 9 años de experiencias educativas. Y en ciencias naturales, pues hay un 25% que lo logra. Por lo tanto, Chendo, lo que expusimos hace poco en un foro nacional, Chendo, es que la pobreza en Honduras está en este momento un 73-74%, pero la pobreza en matemática, Chendo, es el 85%, y la pobreza en español es arriba del 70%. ¿Esto qué quiere decir, Chendo? Que hay una pobreza extrema por falta de alimentos, de ingreso, por falta de salud, que son los indicadores del PNUD, que conforman los 3 indicadores del Índice de Desarrollo Humano. Pero hay una pobreza mayor, Chendo, y es la pobreza en matemáticas arriba del 85%, la pobreza en ciencias naturales, en ciencias es del 75%, la pobreza de conocimiento en español es arriba del 70%. Por lo tanto, el otro concepto de pobreza, Chendo, donde las personas que no tienen habilidades y competencias para desarrollarse como seres humanos normales, es peor que la pobreza que siempre hemos estado midiendo. Es aquí, Chendo, donde debemos de replantear. El sistema educativo ha llegado a un punto, a un colapso, que ya no podemos seguir con el mismo sistema educativo, porque la pobreza en español, la pobreza en matemáticas y la pobreza en ciencias es mayor que la pobreza que tienen los seres humanos aquí en este país, o los que no tienen alimentación, los que no tienen ingresos, los que no tienen salud. Ahora es peor para los jóvenes que son más pobres ahora en conocimiento que quizás en una pobreza extrema. Muy bien, está con nosotros el experto en temas educativos, Denis Cáceres. Hacemos una pausa. Cuando regresemos de esta reingeniería que plantean, de esta transformación que se debe impulsar, ¿cómo la deben interpretar con estas cifras que ya vamos a compartir después de la pausa los congresistas y el propio Poder Ejecutivo? ¿Por qué razón? Se discute en los próximos días el presupuesto general de la República, y ahí va a ser clave el respaldo, no para el pago de sueldos y salarios de los docentes, que eso ya está definido en el ejercicio fiscal del próximo año, es para el tema de apoyo en mejora de infraestructura, hay que tener buenas aulas, y sobre todo la dotación de tecnología, que puede ser fundamental para atraer a esta población que no quiere ir a las aulas de clase. Ya volvemos. Tendríamos suficientes recursos para sacar el sistema educativo, igual que lo hizo Costa Rica. Eso no es cierto, porque Costa Rica invierte 4 veces más que Honduras por alumno, y es así como Costa Rica tiene 2 años más de aprendizaje, en tiempo de aprendizaje en español y matemáticas. Hablando de prioridades en educación, Denis, el instrumento fiscal denominado presupuesto de la República, área educativa, aquí se ha criticado del por qué se están apoyando y se están destinando recursos altos para defensa. Sí, perfectamente. No es que no les den, vamos a dejar ese elemento claro, pero tener de prioridad a prioridad. Quizás no aumentar los términos que ellos demandan y orientar más a la educación y a la salud, que ya nos planteaba. ¿Ve esa posibilidad de transformación impulsada desde el legislativo o vamos a más de lo mismo? Entonces, es una buena pregunta. Si usted realmente quiere cambiar o quiere transformar el sistema educativo, tiene que invertir más y tiene que invertir mejor. Lo que ha ocurrido en los últimos años, Chendo, es que el presupuesto en educación se ha ido quedando enano, le vamos a denominar de esa manera. Es que el Producto Interno Bruto ha aumentado de 3 a 4 veces, Chendo, pero los porcentajes del Producto Interno Bruto para el área educativa se fueron quedando muy bajos. Y es por eso que a partir de 2010, 2011, 2012, hasta llegar a este momento, cada año invertimos menos en educación en relación al PIB. O sea, lo que queremos aquí dejar claro es,
el presupuesto que se invierte en educación es menos del 4.9 o menos del 4.9 o del 5% en educación en este país. Si el Producto Interno Bruto ha crecido, ¿por qué no se ha movido el presupuesto en educación? Esa pregunta no tenemos una respuesta, habría que hacérsele a las personas que estuvieron gobernando en los años anteriores. Sin embargo, lo que podemos reconocer es que ese presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación solo ajusta para pagar a los profesores, el 96% es para pagar profesores. Este presupuesto no contempla los millones que se necesitan, unos 3.000 millones para poder iniciar a reparar los centros educativos. Ahora, si usted tiene más del 97% del presupuesto comprometido para salarios, ¿cómo va a invertir en libros de texto? ¿Cómo va a invertir en merienda escolar, en útiles escolares? Es necesario aumentarle el presupuesto al sector educativo arriba del 6 o 7% de manera progresiva, ya que en los últimos años lo que se ha visto es una reducción progresiva al área educativa. Las universidades están pidiendo más presupuesto, la Secretaría de Educación ha estado pidiendo más presupuesto. No es posible que en los últimos años no exista voluntad política para apoyar el sector educativo. Hay que dejar algo bien claro. Siempre se ha mencionado acá que si sumáramos el presupuesto de defensa al presupuesto de educación, tendríamos suficientes recursos para sacar el sistema educativo, igual que lo hizo Costa Rica. Eso no es cierto, porque Costa Rica invierte 4 veces más que Honduras por alumno. Y es así como Costa Rica tiene 2 años más de aprendizaje, en tiempo de aprendizaje en español y matemática. Esta reforma la comenzó Costa Rica a finales de los 70, principios de los 80. No es quitándole presupuesto a otro sector, es realmente creando un nuevo presupuesto para el sector educativo, por lo menos entre el 6 y 7%, que es lo que ha pedido la UNESCO, que en estos países de Latinoamérica es lo menos que se podría invertir en relación al Producto Interno Bruto. ¿Cómo nos debemos ver reflejados a el 2026? Le señalo esta fecha porque es la planificación que tenemos del actual gobierno y tiene muchos retos por enfrente, más allá de lo que dejaron de hacer los del pasado y de los errores que cometieron. ¿Cómo centrarse para este cuatrienio que ya está por cerrar el primer año, sobre todo en el tema de la rehabilitación de infraestructura, que como me señala, ese debe ser un punto clave de inicio para el incentivo, Denis? Mire, Chendo, en el año 2017 hicimos el estudio de PISA y aquí nos reflejaba arriba del 70% del daño en la infraestructura escolar. En la pandemia lo que ocurre es que se abandonan los centros educativos en toda América Latina. Por lo tanto, el deterioro de la infraestructura escolar creció durante la pandemia. Ya tenía problemas la infraestructura escolar y en la pandemia creció. Hay que dejar algo muy claro, Chendo. Aunque todo el presupuesto del gobierno se destinara a educación, no se logran reparar los centros educativos en 4 años. Este plan de reparar los centros educativos debería estar proyectado mínimo unos 20 años, ya que para reparar todos los centros educativos se necesitan más de 60.000 millones del EMPIRA. Eso no es posible en este momento con el presupuesto que tenemos. Sin embargo, Chendo, hay que dejar algo bien claro. La infraestructura escolar no tiene por qué pagarle factura a los estudiantes. Si el centro educativo está en malas condiciones, la iglesia ha dicho que la presta para que ahí los profesores vayan a dar clases. La empresa privada ha dicho que si ellos tienen salones en algunos lugares donde las escuelas están dañadas, que vayan a dar clases a esos salones donde la empresa privada los va a poner a disponibilidad, igual que las iglesias. Siempre hay un centro comunal, siempre hay un centro popular, porque la infraestructura de las escuelas públicas no es posible repararla ni en 20 años. Pero eso por ningún motivo nos debe de llevar a cerrar los centros educativos y a quitarles la oportunidad de aprendizaje a los estudiantes, ya que muchos niños por la pandemia que tenían
5 o 6 años, donde se abrió la oportunidad de desarrollo humano, donde se llega a un punto máximo de desarrollo neuronal a los 5 o 6 años, no lo tuvieron, Chendo. Por lo tanto, aunque la infraestructura esté en mal estado, siga en mal estado, por ningún motivo se lo podemos pasar, le podemos pasar la factura a los niños y a los jóvenes. Porque hay que ahora ponerle el presupuesto, Chendo. Sí, porque ahora, Denis, se busca pretexto de todo, incluso con esto del paso de la tormenta tropical Julia recientemente, muchos centros educativos, si se entiende, pasaron a ser albergues y ahí no hay más que hacer. Pero basado en este tipo de hechos, hemos escuchado de algunos profesores que están planteando de que se clausure ya el año o que no se vuelva a la presencialidad y que se haga todo en línea, cuando ya sabemos que no todo mundo tiene acceso a las plataformas. Lo que va a concluir, en caso de hacerles eco a esta petición, en más retrasos para el 2023. Totalmente de acuerdo, Chendo. En este estudio nosotros estamos mostrando de que en la pandemia solo 2 de cada 10 estudiantes tenían acceso a un celular y a internet. También mostramos que las escuelas privadas se adaptaron en más de un 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que las escuelas estaban dando 6, 7 horas de clase en línea. Era tedioso para los estudiantes, pero lo hicieron. Y el 70% de las escuelas públicas estaban funcionando a través de mensajes de WhatsApp. O sea, eso no era una clase virtual, eso no era una clase en línea. Y aquí, Chendo, miramos este dato, Chendo. Los padres de familia, Chendo, casi en un 70%, estos son de las escuelas públicas, lo que dijeron es que sus hijos no habían aprendido nada, muy poco o nada. Entonces, no puede un profesor o una autoridad educativa proponer que regresemos a una educación virtual porque eso no existe, ya que en Honduras, Chendo, el 60% de la población no tiene acceso a Internet. Para la educación pública, hablar de sistemas mixtos no lo convencen a usted con los estudios que ha hecho. Deberá planificarse de cara al 2023, porque ya el COVID no es argumento, si ya esto prácticamente es parte de una historia del mundo. Deben estar en las aulas de clase o ver o crear los escenarios adecuados para dar la clase cara a cara, profesor. Esa es la única salida para intentar mejorar que tenemos. Chendo, durante la pandemia se planteó, hay que regresar y prepararse para un sistema híbrido. Esa fue la recomendación para los países. Esa recomendación también se le da a Honduras, que se prepare para un sistema híbrido. Pero ¿cómo se va a preparar para un sistema híbrido si no hay energía eléctrica en muchos municipios del país? Y primero llega la energía, después llega el internet y después llegan los aparatos electrónicos. Entonces, un modelo virtual en Honduras, en la zona rural, es totalmente imposible. Ahora, en las zonas urbanas sí se puede dar un sistema híbrido y el COVID lo permite. ¿Por qué? Porque el COVID es una enfermedad de urbes y no tuvo tanto impacto en la zona rural. Pero ¿cómo es que las autoridades cierran todo el sistema en las escuelas rurales y las escuelas urbanas, sabiendo que el impacto y el COVID está en las urbes, está en las ciudades? Por lo tanto, el sistema híbrido podría ser una alternativa, Chendo, en las grandes ciudades. En las escuelas rurales o semiurbanas, Chendo, no hay alternativa. Hay que abrir la escuela los 6 días de la semana, de lunes a sábado. Las 5 horas de clase, Chendo, no es posible. Hicimos una investigación en ASJ hace poco que muchas escuelas de aquí de Tegucigalpa están abriendo solo 2 o 3 días a la semana y 2 o 3 horas cada día. Lamentablemente le están haciendo un enorme daño a esta generación porque solo están recibiendo 4 o 6 horas presenciales de clases, cuando deberían de estar arriba de un estándar de 25 a 30 horas clase. Y ahora, Chendo, lo que podemos ver es que las diferencias de aprendizaje entre la escuela pública y la escuela privada se han distanciado más. ¿Por qué? Porque este año
la escuela pública tenía que estar abierta los 200 días de clase, 5 horas diarias, y si es posible trabajar el sábado para recuperar el aprendizaje perdido. Ahora lo único que estamos viendo, que las diferencias de aprendizaje de los jóvenes se trasladan en diferencias de oportunidades, donde los de las escuelas privadas están accediendo a diferentes universidades para las carreras de mayor demanda, como medicina, la ingeniería, y los de las escuelas públicas tienen que irse a las carreras de menor demanda. Esto está ocurriendo porque las diferencias de aprendizaje entre las escuelas públicas y las escuelas privadas han aumentado demasiado. Muy bien, Denis Cáceres con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Es imposible diseñar una escuela de jornada extendida como lo tienen las escuelas privadas. El ejemplo más claro es, las escuelas privadas dan más de 40 horas a la semana de clases y prácticamente las escuelas públicas en este momento no llegan ni a 10 horas de clase a la semana, están entre 6 y 8 horas. Seguimos esta noche al banquillo con el educador Denis Cáceres. Bueno, estábamos viendo unos números que sí generan alarma. Deberían de darse a diario mínimo 6 horas de clase, pero escuche bien usted, es a la semana que en algunos centros educativos se está dando entre 6 y 8 horas. Y estos son números de mediciones que han realizado con los padres de familia. Aquí es donde la educación privada, mucha de ella bilingüe, nos lleva años luz, porque allá son 6 horas y más diarias que se dan, completando alrededor de 40, 45 hasta 48 por semana. ¿Podríamos alcanzar estos números en el 2023 o es un caso que dan por cerrado ustedes en el sistema público, Denis? Muy buena pregunta, Chendo. La única forma de comparar a la escuela pública y la escuela privada en tiempo de aprendizaje es si todas las escuelas públicas se fueran a jornada extendida. Esa jornada extendida que tienen las escuelas privadas, que inicia a las 7 y termina a las 3 de la tarde. Esa es la jornada extendida que se recomienda a nivel internacional para las escuelas públicas. Cuando la jornada extendida funciona bien, tendríamos los resultados que tienen las escuelas privadas. Pero como tenemos las escuelas partidas y el día repartido también de 7 a 12, de 1 a 5 y de 5 a 9 de la noche, es imposible diseñar una escuela de jornada extendida como lo tienen las escuelas privadas. El ejemplo más claro es, las escuelas privadas dan más de 40 horas a la semana de clases y prácticamente las escuelas públicas en este momento no llegan ni a 10 horas de clase a la semana, están entre 6 y 8 horas. Aquí es cuando alguna normativa en vez de ayudar retrasó, porque yo recuerdo que si nos vamos años atrás, habían escuelas donde se iba en la jornada matutina de 7 u 8 a 11:30 o mediodía, se tenía un descanso y luego se volvía a la 1:30, 2 de la tarde y se salía hasta las 5 de la tarde. Y estos sistemas de enseñanza, sobre todo en el área rural, fueron históricos, Denis, y eso se quitó. Ese cambio de reducir, más bien en otros estudios le llamamos comprimir, cuando en vez de aumentar, más bien se disminuyó la cantidad de horas de aprendizaje de los estudiantes, el sistema educativo se nos vino abajo. ¿Esto por qué? Porque el sistema educativo hondureño, igual que otros sistemas educativos, está diseñado según la jornada del profesor. O sea, está diseñado para contratar al profesor por jornada. ¿Esto qué quiere decir? Al profesor hay que garantizarle la jornada de 7 a 12, luego otra de 1 a 5 y la nocturna de 8 a 9. Y hay otros que incluso tienen jornada el fin de semana con los estudiantes que van a distancia. Entonces, si usted ve, Chendo, el sistema educativo hondureño está diseñado en base a la contratación de los profesores, en base a los derechos de los profesores. No está diseñada en base al derecho de los niños a la educación, no está basado en el derecho del aprendizaje curricular, ni está diseñado con el derecho internacional al tiempo de aprendizaje y al derecho humano a la educación. O sea, volver esos tiempos es imposible.
Es imposible porque las conquistas de los profesores y de los gremios magisteriales no pueden regresar atrás. Si usted ve, Chendo, el derecho humano que tiene un niño que está en una escuela privada, que entra a las 7 y sale a las 3 de la tarde, está totalmente garantizado. Un niño que tiene una jornada de 7 a 12 o de 1 a 5, un joven, ese tiempo no ajusta para el diseño, para desarrollar el diseño curricular en este país. El tiempo de aprendizaje entre las escuelas públicas y las escuelas privadas es abismal. Y esto lamentablemente se transforma en una desigualdad eterna entre los alumnos que van a las escuelas privadas y los alumnos que van a la escuela pública. Hay que dejar algo bien claro, Chendo. La escuela pública no es mala, Chendo, pero lamentablemente en la escuela pública tenemos números desastrosos como el que estamos mostrando acá. Lamentablemente, de unos 220,000 a 230,000 niños que entran a primer grado, solo 75,000 se gradúan de bachillerato. Esto nos da una proporción de que de cada 10 niños que entran a primer grado, solo 3 llegan a bachillerato. Esta es la cifra, Chendo. Solo 3 llegan a bachillerato y solo 2, que es la próxima que viene ahí, entran a la universidad. Por eso estamos hablando... País, perdón, Denis, y un país que diga que quiere mejorar en sus índices de educación y por lo menos tener como espejo Costa Rica, que me lo ha mencionado, ¿cómo deberían ser esas cifras? ¿Cuánto deberían llegar a la universidad? Sabemos que es imposible para nuestras latitudes tener el 100-100, pero ¿cuántos deberían ser? De los 10 que llegan de los 10 que entran a primer grado, 6 deberían de llegar a la educación media, deberían de terminar la educación media. En este caso nosotros llegamos a 3. Sí, hay que duplicar entonces la cifra. Y mínimo deberíamos llevar a 4 a educación superior. ¿Sí? Porque estos son los que entran a educación superior, no son los que se gradúan, Chendo. Es que entran, ni siquiera concluyen. Exacto. No tienen claridad en esa cifra. Sí, porque la educación superior está abajo del 18% en cobertura. Entonces no podemos hablar de 1.8, vamos a hablar de 2 niños o de 2 jóvenes. Sí, pero aquí es así de sencillo. Mire, Chendo, tiene 10 en primer grado, 3 de bachillerato se le gradúan, perdió 7 en el camino. Eso solo pasa en un país tan ineficiente como Honduras. Y luego solo 2 entran a la universidad. No tengo la tasa de finalización en educación superior, pero sí sabemos que este dato está comprobado con educación superior, de que la cobertura en educación superior es menos del 20%, incluyendo las universidades privadas. Pero sí tenemos ese número claro, que deberían existir un promedio de 3 millones de hondureños en el sistema educativo matriculados y ni siquiera estamos llegando a los 2 millones. Esa es la primera gráfica que tenemos acá en este informe. Ya la va a poner el compañero. Vámonos para cerrar, José, esa es, a la primera gráfica. Aquí está, los altos niveles de exclusión del sistema educativo. 1.146.688 niños y niñas fueron excluidos. Una cifra elevadísima. Sí, Chendo. ¿Causa? ¿Pandemia? No. Este es un rezago histórico. Este es un rezago histórico. O sea, la pandemia lo agravó. Lo aumentó. La pandemia aumentó unos 100,000 más. Eso fue lo que aumentó la pandemia. Mire, Chendo, en esta gráfica, lo que podemos ver, Chendo, un sistema educativo en Honduras, en este siglo, con todo el Tratado de Derechos Humanos, con la declaración de Incheon, una educación de calidad para todos, la de John Tien del 90, escuela de acceso para todos. Y aquí en Honduras, el 60% de nuestros niños y jóvenes están adentro, el 40% está afuera. Eso no es posible, Chendo. De 3 millones de estudiantes, tenemos casi 1.8 adentro y 1.2 fuera. Pero lo grave de esto, Chendo, es que los que están fuera son los jóvenes de 14 a 17 años. Es la población que será parte de la actividad económica pura dentro de 5 años y sin conocimientos básicos. O sea, en este país, a quienes tenemos excluidos son los jóvenes de 14, 15, 16, 17, 18 años. Luego viene la exclusión a nivel universitario
para los de 19, 20 y 21. En esta gráfica podemos ver, Chendo, la realidad de este país. Educación prebásica, un 25%, pero esto le voy a decir, es en cobertura neta. En cobertura bruta se puede llegar a un 60%. ¿Qué quiere decir? Las edades acumuladas. En educación básica, un 77% es la cobertura en la neta. Sin embargo, con edades, sobre edades y acumuladas se puede pasar arriba del 95%. Lo que podríamos decir que el país aquí el gobierno cumple con la educación básica, es con lo único que cumple, pero no cumple con educación prebásica, que es la más importante a nivel mundial, Chendo. Es reconocida que es mejor. Es donde ve el párvulo. Es mejor invertir en educación prebásica que en educación superior si solo tengo poquitos recursos. Esto no quiere decir que es que no hay que invertir en educación superior, sino que si solo tengo un Lempira, ¿a dónde lo invierto? ¿En los más pequeños o en los más grandes? Solo tengo un Lempira. Hay que invertir en lo pequeño. En los más pequeños. Eso está demostrado, porque ahí es donde formo la persona. Ya en educación superior solo la profesionalizo. Aquí podemos ver, Chendo, en educación media, la cobertura es menos del 30%. Esos eran los 3 alumnos que hablábamos, Chendo. O sea, en este país tenemos excluido a los jóvenes que se van a hacer cargo de la vida política, de la vida económica. Y después nos preguntamos por qué los jóvenes se están matando entre ellos, por qué se están yendo del país, por qué están dentro de las maras y pandillas. Aquí hay una gran respuesta, no es la única, Chendo, de que lamentablemente nuestros jóvenes están excluidos casi totalmente del sistema educativo. Por eso estamos hablando o estamos analizando desde ASJ que ha llegado un final del sistema educativo y es momento de replantearlo, es momento de volverlo a armar desde el currículum, desde la base, profesores comprometidos, autoridades comprometidas. Si no, este barco de la educación, Chendo, se hunde en los próximos años. Y aquí en esta misma investigación estamos mostrando, Chendo, el 35% de los jóvenes está diciendo que en cuanto salga del sistema educativo se va a ir. Y más del 50% está pensando que en este país no se puede vivir y hay que migrar. Por lo tanto, ese éxito que estamos pensando en el futuro, ese futuro no existe porque nuestros jóvenes no están dentro del sistema educativo y los pocos que tenemos se nos quieren ir. Muy bien, gracias. Denis Cáceres, experto en temas educativos que nos ha acompañado para analizar la situación actual de la educación en nuestro país. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias.